Hola, buen día. Hola a todos, hola a todas. Esta es la primera parte de una serie de clases que vamos a tener sobre visualización de datos usando ggplot2 y más en general el universo de paquetes que se llama Tidyverse, que nos van a servir para explorar, modificar y transformar datos y prepararlos para la visualización. Pero vamos a empezar de lleno con la visualización de datos, en particular, en principio pensando en modo general cómo pensar una buena visualización y por qué importancia tiene, y después en las siguientes clases cómo preparar los datos para explorarlos y en todo caso también graficarlos. Pero bueno, bien, vamos a empezar con la visualización de datos desde un punto de vista general, pensando por qué primero es importante que sepamos visualizar bien los datos. Y bueno, ustedes ya saben porque esta materia se trata de eso, que la exploración de datos se trata de ese arte de mirar los datos, de generarse preguntas, hipótesis, y visualizarlos es esencial para poder hacer eso bien, ¿sí? O sea, ustedes habrán visto esta imagen del libro de R para Ciencia de Datos, en el cual muestra que la parte de exploración de datos consta de la visualización, la transformación y también modelar el proceso, pero la parte de transformar y visualizar es parte intrínseca de ese proceso. O sea, a veces se comete el error de pensar que la visualización tiene que ver con algo más bien simplemente estético, artístico, digamos, pero de diseño, pero tiene una función mucho más fundamental porque está entremezclado con el mismo proceso de aprendizaje. O sea, si uno hace una buena visualización, se va a generar mejores preguntas, van a surgir patrones que antes no los conocía. Entonces, hay un ida y vuelta entre eh, aprender de los datos y visualizarlos. ¿Está bien? O sea, el, se trata de eso, ¿no? Fíjense lo que dice el libro de reparación de datos, dice que la visualización es una actividad humana fundamental. Una buena visualización te va a mostrar cosas que no esperabas o van a surgir preguntas acerca de los datos. Y también puede darte pistas de si estás haciendo las preguntas equivocadas o si tenés que conseguir nuevos datos. ¿Está bien? O sea, tengan esto en mente. De todas maneras, la clase de hoy, o por lo menos esta primera parte, se va a tratar sobre eso, enfatizar la importancia que tiene. Pues vamos a ver cómo lo operacionalizamos usando ggplot2. ¿Está bien? Obviamente no es la única forma de hacerlo, de hecho ustedes ya aprendieron a graficar usando RBase, pero vamos a ver qué ventajas o qué posibilidades nos da este nuevo paquete. Bien, yo creo que hay que distinguir dos dimensiones para poder responder a la pregunta de por qué es importante visualizar. Por un lado, hay que pensar que no hay una regla general sobre lo que es una buena visualización porque depende a quién está dirigida. Entonces, muchas veces uno quiere visualizar los datos de forma individual mientras los está explorando para aprender uno, ¿no? O sea, ese es un objetivo más individual y eso tiene una lógica, pero también es cierto que los datos, lo que aprendamos, lo queremos comunicar. O sea, la ciencia de datos y la ciencia en general es una actividad social. Entonces no alcanza con demostrar uno en el lápiz y papel o en un script de R que solo entendemos nosotros, qué relación hay entre dos variables, si están asociadas, si hay una relación causal. No alcanza con eso. Si no lo podemos comunicar, no sale de nosotros. Y el aprendizaje es también social, lo tenemos que comentar con colegas, con otros estudiantes, con profesores, con otros este,
partícipes, o puede ser jefes, si trabajamos en una empresa, o sea, siempre necesitamos esa comunicación de la información. Y por eso necesitamos que la visualización sea eficiente. Entonces, tenemos que aprender cómo representar los datos de la mejor manera posible para cumplir con este objetivo que es el de comunicación. Hay un antecedente importante que es el libro de John Takey, que se llama Exploratory Data Analysis. Está publicado en el 77. Takey era un matemático, estadístico, que volviendo a las clases de Andrés, a una de las primeras clases de Andrés, donde nos contó sobre Bell Labs. Bueno, Takey trabajaba en Bell Labs en los 50, por lo menos en los 50, trabajó con Shannon, etc. Y de hecho, bueno, leyendo Wikipedia uno aprende que es aparentemente el que inventó el término bit, ¿sí? Que significa Binary Information Digit. Y muchas otras cosas más importantes seguramente. Bueno, Takey muchos años después, en los 70, se dio cuenta de la importancia que tiene para el aprendizaje saber representar y graficar bien la información, la visualización de datos. Entonces este libro que escribió básicamente se trata de eso, y fíjense lo que dice, ¿no? Dice que un simple gráfico brinda más información a la mente del analista de datos que cualquier otro dispositivo. Entonces ahí ya aparece algo que es importante, que es la información que da simplemente ver los datos, ¿sí? Más allá de hacer la cuenta, por ejemplo, si uno tiene un conjunto de datos y quiere saber cómo es el intervalo intercuartil, o la media, la mediana, lo que sea. Bueno, eso es información, pero la riqueza que nos provee ver los datos en un gráfico no tiene comparación. Y lo segundo que rescaté es esto que dice sobre, dice, un problema básico de cualquier conjunto de datos es hacerlo más fácil y más eficazmente manejable por la mente. La nuestra, la de ella, la de él. Eso lo dice así textualmente, ¿no? La mente de todos, de todes, diría Takey hoy en día, supongo. Fíjense que acá lo que me interesa es que dice que lo que le importa es que la información sea digerible, digamos, para la mente. O sea, siempre está pensando que la comunicación depende de quién lo está observando, y lo que queremos es que esa forma de contar los datos resuene con la forma en la que la mente humana puede reconocer e interpretar la información. O sea que en el proceso también de visualizar tenemos que entender un poco cuál es la forma en la que mejor interpretamos la información sin engañarnos o sin hacerlo más complejo de lo que podría ser, ¿sí? Bueno, Takey también, aparentemente, esta es la primera vez en el libro de Exploratory Data Analysis que aparece el box plot que ustedes vieron muchas veces ya en la materia. Parece que lo introdujo él en ese libro. Bueno, por último, esta primera parte, digamos, no hay una regla, un conjunto de reglas universales, porque, como decía, hay que pensar a quién está dirigido, ¿sí? Según a quién está dirigido, va a ser diferente la manera ideal de graficar y representar la información, porque puede ser para un público académico, científico, podría ser para estudiantes de una materia, podría ser para el público general, o para difundir, claro, en los medios. Según a quién está dirigido, tenemos que pensarlo diferente, ¿sí? Y en lo que sigue, en lo que me quiero detener es, y antes de empezar con ggplot 2, este paquete, discutir justamente estos temas de construcción de gráficos, cómo se construye, cómo interactúa lo que conocemos de la percepción visual con la construcción de gráficos, y los problemas de la interpretación. O sea, cómo hacer que la información que presentemos sea fácilmente interpretable por la mente humana. Entonces, esto
tiene una buena superposición una fuerte superposición con la parte de la cognición humana, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros cuando mostramos información en un gráfico, muchas veces automáticamente tendemos a generar explicaciones o a inferir relaciones causales entre variables, y a veces eso no está sustentado por los datos. Entonces tenemos que ver cuál es la forma atractiva, pero a la vez fiel a la información que tenemos, para que no nos lleve esa representación, esos gráficos, a engañarnos sobre la información que realmente tenemos. Entonces, el primer punto, ¿sí?, que vamos a tocar es lo más básico. Preguntarnos por qué es necesario mirar los datos. O sea, ¿por qué tenemos que mirarlos? Y hay un antecedente también en los 70, que es esto que se llama el cuarteto de Anscombe. Y este es otro investigador que, pensando en la importancia que tiene la visualización de los datos, diseñó, a propósito, de forma artificial, 4 conjuntos de datos que tienen las mismas propiedades de resumen, pero cuando uno los grafica, se da cuenta que esos datos son muy diferentes en sus propiedades, que lo que revela sus promedios, su correlación, etc. ¿Sí? O sea, fíjense que estos 4 conjuntos de datos tienen el promedio. La clave es que el promedio de los valores de X, el promedio de los valores de Y, y la correlación es la misma para los 4. Pero de solo verlos uno se da cuenta que tienen una estructura muy diferente. ¿Está bien? O sea que el primer punto es que que la visualización de los datos nos va a permitir encontrar cosas de forma muy evidente que, si solamente miramos medidas de resumen, no las vamos a encontrar. ¿Sí? Este investigador, Anscombe, lo introdujo esto en su artículo para argumentar a favor del hecho de que no alcanza solamente con hacer cálculos. ¿Sí? Imagínense que esto es todavía muy previo a la revolución digital, o sea que los elementos que tenía eran precarios, pero de todas maneras se dio cuenta que solamente hacer los cálculos no es suficiente. O sea, por eso subrayo ahí el y, ¿no? O sea, es necesario hacer los cálculos y los gráficos, porque los dos tipos de resultados hay que estudiarlos y nos van a dar información complementaria, diferente, nos van a ayudar a aprender. Pero si solamente nos quedamos con hacer una cuentita, bueno, quizás nos perdemos cosas muy evidentes. Bueno, pasaron los años y este tipo de fenómenos sigue siendo obviamente importante. Nadie aprendió de un día para el otro la moraleja del cuarteto de Anscombe, pero bien, perdón, antes de pasar al siguiente tema, les dejo acá simplemente el código con el que generé estas figuras, porque el dataset está incorporado, está incluido en RBase. Entonces, si ustedes abren el R y ponen Anscombe, se van a encontrar con los valores de X y de Y de estos 4 conjuntos de datos. Y esta es la forma en que hice estos 4 gráficos usando ggplot2, que seguramente ustedes todavía no saben, no lo enseñamos todavía, pero quédense que pronto lo vamos a aprender y van a entender cómo hacerlo, y van a poder volver acá y entender cómo construimos estos gráficos con estas líneas, ¿no? La parte de arriba simplemente era reestructurar un poco la forma en la que estaba el dataset.
Bueno, muy bien. Como decía, pasaron los años y ahora esto se puede motivar todavía más, esta idea, la de Anscombe, con este que se llama el datasaurio. Se llama datasaurio por razones obvias que van a ver ahora. Son de vuelta distintos, creo que son 12 justamente, conjuntos de datos que tienen las mismas propiedades, igual que el cuarteto anterior. Tienen las mismas medidas de resumen, de promedio, de desvío estándar y correlación, pero lucen muy diferentes. ¿Está bien? Entonces la idea de vuelta es que no hay que quedarse únicamente con las medidas de resumen o los cálculos que uno puede hacer a partir de los datos, sino visualizarlos. Y si uno no los visualiza, se pierde de cosas muy fundamentales para aprender de los datos. El que motivó esto fue Alberto Cairo, que se los presento ya, si lo quieren buscar, googlear. Es un profesor, un diseñador, profesor universitario, que trabaja en comunicación visual, información visual, y cómo comunicarla de forma eficiente. Tiene este libro que se llama How Charts Lie, y es muy muy bueno. Pueden encontrar sus charlas en internet, van a ver que van a aprender mucho sobre cómo es las formas eficientes de comunicar información. Les voy a mostrar algunos ejemplos más. Fíjense, nosotros se los muestro porque nosotros habíamos visto ya distintos ejemplos, con distintos datasets, habíamos usado los boxplots, ¿no? Y fíjense lo que pasa en este ejemplo. Tenemos un conjunto de datos, donde lo que está abajo es el boxplot, acá están los datos individuales y el histograma en la primera fila. Bueno, fíjense cómo cambia enormemente la estructura, los patrones del dataset, pero queda inalterado el boxplot, que en definitiva resume la información en 5 números. Son importantes, pero muchas veces eso se queda corto. O sea, las medidas de resumen son justamente eso, o sea, reducen la complejidad del dataset, pero de vuelta hay muchos datasets que pueden tener la misma estadística de resumen. Así que eso no reemplaza la visualización. Acá hay otro ejemplo más. Ahora lo que sí se ve es que aparece un nuevo personaje, que son estos violin plots, que es, lo que hacen es, además, fíjense que acá adentro hay como un pequeño boxplot, pero lo que le suman es una curvita que representa un poco la distribución o la densidad de probabilidad de cómo se distribuyen los datos de cada uno de estos, ¿cuántos? 7 datasets. Entonces, un poquito más de información tenemos con estos Bionic plots, porque van cambiando. Los boxplots siguen inalterados. Bueno, uno puede pensar, bueno, esto tiene que ser un ejemplo artificial, obviamente es un ejemplo artificial, todos estos que vimos, pero ¿qué tan relevante es en la práctica? O sea, ¿qué importancia tiene la visualización de datos en la vida real? Bueno, la realidad es que es muy importante. Les voy a mostrar algunos ejemplos nada más. 2 ejemplos, pero hay muchas consecuencias de una mala visualización. En particular, la ventaja de ver los datos, ¿sí? La primera que aparece es la de reconocer si las conclusiones que uno está derivando de los datos a lo mejor se pueden deber a una estructura atípica de los datos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un trabajo que se publicó en 1977 y en 1980 se hizo un reanálisis porque se encontró que la conclusión no estaba tan fundada del trabajo, ¿sí? O sea, en el trabajo original se usaba esta información que está acá, que muestra para distintos países
cómo es la desigualdad de ingresos y el porcentaje de adultos que votan en las elecciones. No nos interesa ahora la discusión o el argumento que hacían en ese trabajo, pero sí que una parte fundamental de la argumentación se basaba en la evidencia que provee este gráfico, donde de vuelta cada país, cada puntito es un país, y tenemos la desigualdad de ingresos y el porcentaje de adultos que votan. El punto fue que en los 80, 3 años después, este otro investigador dijo que reconoció que con esta información era un poco insuficiente, porque claramente acá lo que vemos es que hay un país muy atípico que en ese momento tenía una desigualdad de ingresos muy alta y también un porcentaje muy bajo de participación en las elecciones. Entonces él dijo, bueno, ¿qué pasa? Hay pocos datos. ¿Qué pasa si yo elimino y construyo de vuelta hago una correlación, pero ahora únicamente con 17 países, ¿sí? Sin este? Entonces ahí resulta que la regresión le dio esta línea punteada que está acá, y se ve que hay una asociación mucho más débil entre las dos variables. Entonces, en general, sobre todo cuando hay pocos datos, hay que tener en cuenta que a veces alguna observación atípica puede ser que nos empuje toda la asociación que vemos entre dos variables de forma un poco azarosa o artificial, ¿sí? O sea, hay algo que a lo mejor si uno busca más países, encuentra que esta asociación negativa se sigue valiendo, pero solamente con este dato, bueno, no es tan robusta esta conclusión de esta correlación negativa entre estas dos. ¿Bien? Y bueno, si uno los mira, este tipo de fenómenos son más evidentes. Algo parecido pasó en este otro trabajo, ahora en otra disciplina totalmente diferente. En este caso, están estudiando si resulta que ellos, yo acá lo puse para que se entienda un poco de qué se trata. Hay una pregunta sobre si el cuidado de las madres a los bebés y si la alimentación con leche materna tiene algún efecto sobre el comportamiento de los bebés, ¿sí? Entonces, en comparación con bebés que no son alimentados con leche materna. Lo que en este trabajo que se publicó hace unos 3 años muestran es una asociación entre un nivel de cortisol, que está asociado con el estrés, y la metilación de ADN, que bueno, es una forma de regular la actividad genética. Bueno, acá me van a disculpar que yo cursé IBMC hace más de 15 años, pero el punto de vuelta no es, lo que quiero decir, no es que entendamos en este momento exactamente qué es lo que la biología detrás de esto, simplemente el hecho de que el argumento del paper se basa mucho en esta asociación positiva, ¿sí? De hecho, muestran que hay un coeficiente de correlación de 0,41, y esto se llama el p-valor, que no importa ahora, pero simplemente da cuenta de que esta correlación positiva no es fruto del azar o no es una casualidad, digamos. El punto es que, fíjense lo que pasa. Acá hay aparentemente un punto también, ¿no? Un poco atípico. Y en general hay pocos. Es un conjunto de, no me acuerdo cuántos, pero evidentemente pocas observaciones. Cada uno de estos puntitos corresponde a un individuo, un bebé. Ahora, ¿qué pasa si, fíjense, yo elimino ese puntito
y me quedo solamente con estos que están acá. Si uno mira esto, ya el patrón no es tan evidente de un aumento de la metilación y un aumento del cortisol. Entonces, a lo mejor esta asociación positiva estaba de vuelta siendo, bueno, sobre todo se podía atribuir sobre todo a esta observación atípica. Entonces, si uno borra ese y vuelve a construir, vuelve a calcular la correlación, se da cuenta que baja muchísimo respecto a lo que era, y además ya uno no podría realmente descartar que esa correlación no sea una coincidencia y que en verdad no haya ninguna relación entre las dos variables. De vuelta, a lo mejor con más datos, esta zona del gráfico se nutre más de información y bueno, uno logra sacar información más robusta, pero con los datos que hay, las conclusiones tienen que ser un poco cautelosas porque aparentemente hay un punto que está empujando la correlación hacia arriba, digamos. Bueno, hay un tipo de gráficos muy frecuente en la literatura que son los, bueno, acá se le llama gráficos o gráficos, sí, plots dinamita, que es una forma peyorativa de referirse a unos gráficos en los cuales para representar un dataset, en lugar de usar un box plot, se usa un gráfico de barras en el que la barra representa el promedio y una barrita chiquitita vertical representa la desviación estándar o el error estándar de los valores de esa muestra. Ese tipo de información es muy frecuente, pero a la vez reduce mucho de la riqueza que pueden tener los datos. Y hay una campaña, digamos, para reemplazarlo por formas de graficar que den cuenta de la riqueza y de la complejidad que pueden tener los datos, ¿no? Entonces esto lo que muestra es que este mismo conjunto de datos se puede representar así, o bien el mismo dataset se puede representar como está abajo. ¿Sí? Este gráfico de abajo se llama un rain cloud plot y es una forma de graficar un dataset de forma que, o la intención, digamos, por lo menos es que maximice la información estadística que uno puede obtener, pero también ofrezca algo de la ventaja de condensar la información en un box plot como los que vimos antes. De hecho, ven que acá adentro están los box plots, pero también están las observaciones individuales y también hay una especie de gráfico de violín, como vimos antes, pero por la mitad nada más. Entonces hay un poco se muestra un poco más la riqueza y la complejidad de los datos de esa forma. Esto está construido en ggplot 2 y lo vamos a ver pronto cómo se puede usar, ¿está bien? Cómo se puede construir de esa manera. Esta gente no, bueno, vamos a volver un poco para atrás. Este es otro personaje que les recomiendo seguir si les interesa este tema, que se llama Cedric Scherer, y tiene muchos trabajos, comparte muchos códigos y visualizaciones de los cuales uno puede aprender mucho porque es muy bueno haciendo estas cosas. Hay un grupo de estudiantes de doctorado que hace unos años hicieron una campaña en contra de estos bar plots, ¿no? Bar plots en el sentido de estos gráficos donde se muestra el valor medio y el desvío estándar, nada más. ¿No? Porque ellos dicen, fíjense, acá les dejo el video si quieren. A ver, poner pausa. Véanlo el video antes de seguir si quieren.
Pero básicamente lo que ellos muestran es que si uno no mira los datos, le pueden pasar cosas como esta, ¿no? Que uno tiene un bar plot como uno como este, donde los datos parecen ser muy parecidos en su valor medio y su desvío estándar, pero simplemente si uno mira un box plot ya ve que hay algo un poco raro, porque aparecen un montón de observaciones atípicas acá, y si uno mira el histograma, se da cuenta que todavía hay más diferencias porque los datos representados en verde están centrados y en cambio los otros tienen una distribución muy asimétrica. Bueno, muy diferentes los datos entre sí, pero si uno solamente se queda con estas medidas de resumen del valor medio y el desvío estándar, se pierde de entender lo que está pasando. Este tipo de cosas son muy comunes. Ellos hicieron una campaña para generar conciencia sobre este problema, y si ustedes se fijan en la página de ellos van a encontrar esto, ¿no? Que tienen ellos vendían remeras con esos gráficos que vimos antes, y con la plata que colectaban le mandaban una remera a cada uno de los editores de las principales revistas científicas, donde estos problemas son muy comunes, con una carta que decía básicamente esto, ¿no? Que la información, cuando se representa con estos gráficos bar plots o gráficos dinamita, digamos, ¿no? Porque son esto básicamente lo que... o sea, no hay que confundir un gráfico de barras como los que vimos antes, donde uno tiene una observación, que estos que lo que están representando es el valor medio del desvío estándar nada más. ¿Sí? Es como una versión bastante más rudimentaria del box plot. Pero bueno, esos bar plots o gráficos dinamita revelan muy poco de la estructura y de la distribución de los datos, entonces dan lugar a mucha confusión, y tanto de la gente que los está procesando como del observador, y promueven que esto no se use más. Fíjense un ejemplo como este, de los cuales hay un montón. Este es un paper en el que no importa lo que están graficando acá de vuelta, pero si uno lee la descripción de la figura, ve que cada una de estas barritas, ¿sí? Hay 4 condiciones diferentes, y para cada condición hay 2 barritas, y tienen su desvío estándar acá, pero si uno lee cada una de ellas, está construida con 3 puntos. Each data point is the mean of triplicate samples, con el error estándar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué si son 3 puntitos? ¿Por qué no se ponen los puntitos directamente, ¿no? O sea, siempre hay cosas que uno puede hacer diferente. Entonces, un poco esto esconde la complejidad, o a veces esconde las virtudes, y otras veces esconde simplemente las flaquezas, digamos, de los datos, las debilidades de los datos. Bueno, este gráfico lo saqué de acá, de un conjunto de datos, de un conjunto de gráficos que titularon bajo el título de los 10 peores gráficos elegidos por X, no sé, por alguien, pero bueno, en todo caso, lo lindo de esa página, si van a verla, es que para cada gráfico que eligieron está discutido cuáles son los problemas, y en todo caso qué cosas se pueden hacer para resolverlos. Alternativas que vamos a ver para los bar plots y este tipo, simplemente para representar las distribuciones. Bueno, ya vimos los box plots, pero con ggplot2 vamos a aprender a hacer diferentes tipos de representaciones, que, como les dije, los rain clouds, que son estos que están acá abajo a la derecha, pero también pueden ser otro tipo de gráficos. Se pueden construir de vuelta más o menos fácil con el ggplot2, y estos que están acá en particular los hizo de vuelta Cedric Schrer, y en la página, si van, pueden encontrar
el código con el cual los construyó. De todas maneras vamos a volver sobre este tema en las próximas clases. Pero fíjense lo que uno puede ganar si encuentra una forma eficiente de representar los datos que dé cuenta de la complejidad que tienen y de la estructura y de los patrones que hay atrás de estas barritas. Bueno, muy bien. Los espero en el próximo video.